Bien, entonces de acuerdo a la definición de polígono, que es el tema que vamos a trabajar esta semana, un polígono es una figura plana limitada por 3 o más segmentos, de tal forma que, primero, como máximo 2 segmentos se encuentran en un punto, y segundo, cada vértice toca exactamente a otros 2 segmentos. Entonces vamos a mirar a partir de unas figuras con ejemplos y contraejemplos que se puede considerar un polígono, y si en caso de que no sea así, ¿por qué? Entonces es importante tener en cuenta esas dos condiciones, se las voy a poner ahí en la pantalla y vamos a mirar. Primero vamos a mirar estas 3 figuras que están acá y vamos a decidir si se tratan de polígonos o no. Si quieres, pausa el video y mira tú a partir de leer la definición si para ti es polígono o no. Bien, entonces, de acuerdo a las condiciones de polígono, se puede establecer que este no es polígono, este no es polígono y este no es polígono. La razón de que incumpla es porque estas incumplen alguna de las dos condiciones. Por ejemplo, si te fijas, la condición 1 dice que como máximo 2 segmentos se encuentran en un punto. Pero fíjate que aquí este vértice de acá se está encontrando con 1, 2, 3, 4 segmentos. Entonces en ese caso está incumpliendo la norma 1. Vamos con este. Si te fijas acá, estamos hablando de un vértice. Ese vértice se está encontrando con este segmento 1, 2, 3. Vuelve a incumplir la norma 1 porque está hablando de 3 segmentos que se están encontrando en un vértice. O sea que está incumpliendo la norma 1. Y el otro, el tercero, no es un polígono porque recuerda que cuando hablamos de segmentos, estos son rectilíneos. Yo no puedo hablar de esto porque esto se trata de curvas. Por lo tanto, esto que está acá no es un segmento y no se trata de los elementos que conforman un polígono. Nunca en un polígono puedes tener líneas curvas porque incumpliría la condición de segmento. Bueno, ahora vamos a mirar estos 4 ejemplos y decidir si se tratan de polígonos o no. Entonces, pausa un momento el video y tú mismo, leyendo la definición que está en pantalla, decides si se trata de cuáles de esas se trata de polígonos y cuáles no. Listo. Entonces, de acuerdo a esto, se puede decir que el primero sí es polígono, este también, este no y este tampoco. Entonces, ¿por qué cumple la condición estos dos? Porque la condición me dice que si tú tienes un vértice, en ese vértice a lo más solo se pueden encontrar 2 segmentos. Entonces fíjate que aquí eso está pasando. Este vértice se encuentra en 2 segmentos. En este vértice se encuentran 2 segmentos, en este vértice 2 segmentos y lo mismo pasa acá. Fíjate que esa condición también la cumple este, donde en cada vértice solo se encuentran 2 segmentos. Esa condición no la cumple este. ¿Por qué? Porque tú tienes que tratar este como segmentos distintos. Y si tú te fijas, acá hay un segmento, acá hay otro y acá hay otro. Quiere decir que no es el se están encontrando 4 segmentos en este punto. Y ya incumple la norma o la condición de polígono. En este caso, la segunda condición dice que cada vértice toca exactamente a otros 2 segmentos, que es algo similar a lo que acabamos de hacer. Este lo cumple, este lo cumple. Pero fíjate que acá, ¿cuántos segmentos está tocando este vértice? Solo uno. Entonces eso hace que incumpla la condición 2. Porque para que pueda cumplir la condición deben haber 2 líneas. ¿Listo? Entonces, por esa razón, aquí y acá incumple la condición. Y aquí pasa lo mismo. Este vértice, es un punto, solo toca a un segmento, que es este, y a un segmento, que es este. Por lo tanto, incumple la condición 2. Normalmente otra forma de verlo es que esto no está cerrando nada. Si tú te fijas, esta figura no es cerrada. Esta figura tiene una abertura acá. En cambio, tú puedes delimitar acá el área que está cerrando. Si tú te fijas en este polígono, esta es el área que está cerrando y esta es el área que está cerrando. Pero aquí no está encerrando nada porque no hay un límite acá. Y acá, a pesar de que está encerrando esta parte, esta queda por fuera. Esa es otra forma de mirar que no se trata de un polígono. Bien, ya después de haber definido lo que es un polígono, ahora vamos a mirar cuáles son los elementos que lo conforman. Inicialmente vamos a hablar con 3 fundamentales, que es vértices, lados y ángulos. Cuando nosotros hablamos de lados de un polígono, estamos hablando de segmentos
que conforman o limitan el polígono. Por ejemplo, estas rayas que tengo aquí, que son segmentos con color rojo, son las que limitan el área de ese polígono. Cuando hablamos de vértices, hablamos de puntos que unen dos segmentos o dos lados de ese polígono. Por ejemplo, este une estos dos, este une esos dos. Y así pasa con los que están señalados en azul. Cuando nosotros hablamos de estos vértices se tienen que nombrar por reglas de elementos geométricos con letras mayúsculas. Entonces, por ejemplo, acá yo le voy a llamar A, B, C, D y E. No necesariamente tienen que ser en orden alfabético, pero en este caso lo quise hacer así. Cuando yo hablo de los vértices de este polígono, pues vamos a hablar del vértice A, B, C, D y E, los 5 que tiene. Ya cuando hablamos de los lados, que repito son segmentos que delimitan el polígono, recordemos que por regla de elementos geométricos, un lado o un segmento en este caso se nombra con los dos puntos extremos. Por ejemplo, si yo voy a nombrar este lado, tomo los dos vértices extremos y le marcamos una rayita encima para indicar que es un segmento. Entonces en este caso tendríamos que hablar de AB, del segmento BC, del segmento CD, del segmento AB, BC, CD, del segmento DE y finalmente del segmento EA para terminar. En este caso serían los 5 segmentos que tendría, los 5 lados que tendría este polígono. Finalmente, cuando hablamos de los ángulos, recuerde que es la abertura, y en este caso sería la abertura que hay en cada uno de los vértices y formado por los lados. Tendríamos en total 5 ángulos también. ¿Cómo nombraríamos el ángulo? Recuerden que existen varias maneras de hacerlo, pero en este caso voy a hacerlo a partir de la reglita de las 3 letras. Las 3 letras indican que uno señala con el dedo y en la mitad tiene que ir el vértice del ángulo. Por ejemplo, si quiero hablar de este ángulo de acá, voy a hablar del ángulo AED. Entonces vamos a hacer la lista aquí abajo. Vamos a empezar por el orden alfabético. Por ejemplo, el A. Entonces, si yo quiero nombrar este ángulo A, pues voy a decir el ángulo EAB. Recordemos que eso tiene que lograr que en la mitad quede la letra que es el vértice del ángulo. Ya aquí en este caso del B, entonces vamos a hacer el ángulo ABC. Y acá vamos a hacer el ángulo BCD. Y por este lado quedaría el ángulo CDE. Y finalmente el ángulo DEA. Y ahí ya tendríamos nombrados los elementos del polígono. Recordemos que los 3 elementos básicos son vértices, lados y ángulos. Un cuarto elemento que tiene los polígonos es lo que nosotros llamaremos diagonales. Las diagonales son segmentos que unen a dos vértices no consecutivos y pues el total de diagonales es el total de segmentos que he podido construir con esa condición. Vamos a mirar en este caso para el polígono que ya estábamos trabajando cuántas diagonales tiene. Entonces, por ejemplo, ¿cómo construyo una diagonal? La idea es unir dos vértices que no sean consecutivos. Estos son consecutivos, no puedo construir una diagonal porque pues obviamente es el lado, pero sí puedo hacerlo con este. En este caso, miren que yo puedo unir A, D y ahí formé una primera diagonal. Otra diagonal puede ser, por ejemplo, D, B, que estoy uniendo dos no consecutivos. Otra diagonal podría ser EC. Otra diagonal AC. Y la última, que en este caso nos daría, sería BE. Entonces fíjense que si yo estoy hablando de las diagonales como son segmentos, lo vamos a nombrar como segmentos, serían 5. Empecemos por la que hicimos primero, que sería la diagonal AD, la diagonal DB, la diagonal EB, la diagonal S y me falta una que sería la diagonal AD, DB, SE.
Nos faltaría la diagonal EB, no mentiras, la AC sería la diagonal que nos hace falta, y ahí estarían las 5 diagonales. Existe una fórmula que me indica cuántas diagonales yo puedo hacer en un polígono, y eso es importante porque ahí sabría que he acabado con las diagonales que tendría que construir. Esta formulita dice lo siguiente: D, que son las diagonales de un polígono, es el número de lados de ese polígono por el número de lados menos 3 sobre 2. Entonces, en este caso, ¿cuántos lados tiene este polígono? 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que para este ejemplo n es igual a 5. Entonces la fórmula nos quedaría d es igual a 5 por 5 menos 3 dividido 2. Eso nos daría 5. 5 menos 3 daría 2 sobre 2. 5 por 2, 10 sobre 2 nos daría 5. ¿Qué indica? Que son 5 las diagonales que tiene este polígono de acá. Y eso ya lo comprobamos porque son las 5 que anotamos antes. Esta fórmula es importante porque me ayuda a saber cuántas diagonales yo debo construir de un polígono dado. Vamos a mirar otro ejemplo en el que vamos a hallar los elementos de un polígono. Tenemos este polígono de acá. Primero le voy a nombrar sus vértices. Recuerden que los vértices los puedo nombrar como quiera. Aquí le voy a nombrar XWDF. Y empezamos. Entonces recuerden que los vértices son los puntos que unen dos lados. Y en este caso hay 4, que sería X, W, D y F. Perdón, aquí F. Listo, lados. Entonces en este caso recuerden que es 4, en este caso 1, 2, 3, 4, y lo escribimos uniendo dos de los vértices. XW es uno, WF otro, FD y finalmente XD, que en este caso nos quedaría los 4. Y ya para los ángulos, recuerden que vamos a hacer la reglita de las 3 letras. Entonces, por ejemplo, si quiero nombrar este, voy a nombrar WXD. WXD. En este caso vamos con este que sería XDF. XDF. El otro sería, para este caso, este que sería el ángulo DFW. Y finalmente el ángulo FWX. FWX. Esos serían los 4 ángulos para ese polígono. Y vamos con las diagonales. Pero antes de decir cuáles son las diagonales, voy a utilizar la formulita para saber cuántas diagonales tiene ese polígono. Entonces, en este caso, recuerden que la formulita es: diagonal es igual al número de lados por el número de lados menos 3 y este número dividido 2. Entonces reemplazamos. En este caso nuestro n va a ser 1, 2, 3, 4 lados. Entonces va a ser 4 por 4 menos 3 sobre 2, que en estos casos sería 4 menos 3, 1. Entonces dejamos 4 por 1 sobre 2, que sería 4 por 1, 4, dividido 2, 2. 2 es el número de diagonales que tiene ese polígono. Entonces vamos a mirar cuál es. Vamos con este punto. Este es consecutivo, lo que quiere decir que el único que nos queda es este que se llama F. O sea que sería una de las diagonales. Voy con W. Entonces este es consecutivo, es decir, está seguido, no puedo construir una diagonal, pero con D sí puedo construir una diagonal que va de aquí hasta acá. Fíjate que aquí ya tengo dos diagonales, por lo tanto, como la fórmula me está indicando que son dos diagonales, quiere decir que termine. Aquí las voy a nombrar. La primera diagonal que está trazada con negro es XF. Recuerden que se escribe igual que con un segmento, porque es un segmento, y WD. Y esos son los elementos de ese polígono.